Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en un podcast más en Random Normality. En esta ocasión nos seguimos encontrando solos. Estamos en la búsqueda todavía de participantes y colaboradores que quieran venir aquí a prestarnos su voz, su experiencia y su conocimiento. Este sábado, a pesar de que seguimos en cuarentena, fui a una pequeña reunión con unos compañeros del trabajo y en esa ocasión uno de los compañeros que estaban ahí presentes me dijo que a él le gustaría participar. Él tiene conocimiento sobre algunos temas que me parece son interesantes, que pueden encajar en la temática random del podcast. Entonces, pues espero poder contactarlo pronto para poder hacer una colaboración con él. Y pues por mientras, el día de hoy, pues, ¿qué tema tenemos? Tenemos un tema en particular. Esta vez es un tema cruzado. A final de cuentas, todos los temas son más o menos así, ¿no? No podríamos hablar de cosas aisladas y no pensar en sus derivaciones o en sus, ¿cómo decirlo?, en sus repercusiones. Pero pues, antes que nada, estamos aquí grabando un día más. En esta ocasión va a ser la última grabación con la cámara Canon que estábamos utilizando para grabar este podcast porque la usuaria me la solicitó. La cámara no es mía, es una muy buena cámara Canon. El único problema con la cámara es que no puede grabar a su, ¿cómo decirlo? A su calidad máxima porque para eso ocupa una capturadora o una interfaz de conexión entre la cámara y la PC, una interfaz más, ¿cómo decirlo?, más rápida para poder grabar a 1080p. En este caso estamos grabando a 720 porque está con un cable USB obsoleto, pero pues nos permite grabar de una mejor forma, creo yo, que un celular. Así que en el futuro voy a estar grabando con mi celular. Ya veremos qué tal sale eso. Y pues sí, el problema ese de la cámara fue ese, ¿no? Solo como anécdota. La cámara graba muy bien, tiene buena calidad. El problema es que ocupa una memoria micro SD especial de un formato como que tiene una velocidad más rápida de escritura y una mejor calidad. No sé mucho de cámaras y entonces como no tiene ese aditamento, la cámara solo se limita a grabar entre 12 segundos de video y pues y ni siquiera es así como que se detenga y siga el video. No, o sea, se detiene y le tienes que volver a picar, entonces no podría estar haciendo un podcast de esa manera. De cualquier forma, es una muy buena cámara. Le agradezco mucho a la persona que me la prestó. Espero esa persona oiga este podcast. Según yo, sí lo oye. Entonces, pues, muchísimas gracias. Y pues nada, el tema de hoy, ¿cuál va a ser? Es un tema que ya estaba pensando hace unas semanas. Eh, estaba como siempre hay noticias eh, indignantes, impactantes en este país llamado México. El primer caso fue cuando sucedió la detención de Emilio Lozoya, esta persona relacionada con Pemex y una cuestión de una red de corrupción de otra empresa petrolera, me parece brasileña. Ignoren lo que estoy diciendo si no sé de lo que estoy hablando, porque al final de cuentas ese no es el tema principal de este podcast, pero el punto es ese, ¿no? Esta persona es arrestada y entonces inmediatamente se empiezan a ver las aguas turbias. ¿A qué me refiero con esto? Arrestan a esta persona y entonces empiezan a buscar siempre como trabas de si el proceso se hizo mal, de si hubo algo incorrecto, cómo me puedo ir por la tangente de este asunto, si me están acusando de A, cómo puedo utilizar B para salir por aquí, ese tipo de cosas, ese tipo de artimañas que utilizan los abogados de las personas adineradas y sobre todo de la clase política en este país. Es muy importante aclarar siempre, bueno, más bien, considero yo que siempre ha habido una clase política en este país que es muy diferente a la de otros lugares. Sabemos, por ejemplo, que en toda Latinoamérica hay mucha corrupción y también hay problemas políticos en el primer mundo, pero siento yo que ese es un tema para desarrollar en otra entrega, la clase política mexicana y el poder que tiene, ¿no? Cómo se representa esta. El punto es que a partir de este suceso donde detienen a esta persona y luego después le mandan arresto domiciliario y todo eso, me puse a pensar precisamente cómo funciona el sistema de justicia de este país. Así tipo la ley y el orden, ¿no? En el sistema de justicia, no sé qué, ese tipo de cosas. Entonces, la justicia de este país, pues, es muy turbulenta. Es un camino muy escombroso, es complicado de transitar a final de cuentas, tanto para uno
uno como persona conseguir justicia como para enfrentar los cargos, ¿no? Los procesos. Ya les explicaré un poquito más adelante. Entonces, el tema principal que me motivó o que me orilló a hablar como tal de este tema de cómo veo yo el sistema de justicia de este país fue el evento reciente, donde en una parte de este país se grabó un video en un transporte público de, aquí se le llaman, ya no son combis en realidad creo yo, son, ¿cómo se les puede decir? Son camionetas, más pequeñas que un autobús urbano promedio. Entonces, estos medios de transporte suelen ser asaltados, suelen ser un poco inseguros en algunas ciudades. En este caso, se ve en el video que va subiendo una persona y entonces intenta robar a uno de los pasajeros y al intentar bajarse, uno lo impide y entonces entre todos se levantan de sus asientos en el transporte público y lo empiezan a golpear y es una golpiza brutal de aproximadamente 5 minutos. Entonces este tipo lo golpean, traía como una camiseta blanca y se la destruyen, se la destrozan completamente entre golpes, patadas, jaloneos. El tipo es así como, en algún momento dice algo así como de yo déjenme, no es por lo tanto. Y se enojan más las personas y lo golpean. Entonces, a raíz de todo esto, pues se ve de nuevo el movimiento y la efervescencia en las redes sociales, en este caso Facebook. Como ya les he comentado, yo soy muy apegado a Facebook. Posiblemente nunca me despegue de ahí hasta que surja una red social mejor o más importante. En este caso, pues lo que me parece curioso o lo que me parece importante a resaltar es la cuestión de cómo todos tienen sus opiniones divididas, lo cual siempre va a suceder, pero a lo que me refiero específicamente es como gente que está a favor de este tipo de conductas y gente que está en contra de. Entonces, pues primero que nada, siento yo que en cuanto se hizo viral como la noticia, fue así como de qué bueno que le hayan hecho eso a un asaltante, a esta persona, porque siempre es lo mismo, siempre están robando, siempre están matando, siempre están violando y nunca se hace nada. Nunca se llega a esa justicia en el sistema en el sistema policíaco, en el sistema judicial mexicano, más bien dicho. Entonces, la gente, de cierta forma aprueba estos hechos porque es como una cuestión de justicia social. O sea, no es nada más así unas personas golpearon a un delincuente y lo dejaron malherido, casi medio muerto. No, es todo lo que implica este hecho en el contexto en el contexto actual del país. Entonces, pues la criminalidad siempre ha ido en picada. Es básicamente una ley sociológica donde las ciudades grandes empiezan a enfrentar cada vez más y más criminalidad por cuestiones tipo falta de oportunidades, principalmente. O sí, más que nada eso. En este caso, pues imaginemos que es difícil mantener las oportunidades para 1 millón de personas. Después imaginemos una ciudad con 5 millones y después una ciudad con 20 millones, como puede llegar a ser la Ciudad de México. Entonces, sin duda es algo muy complejo, muy complicado, que pues no vamos a tratar como tal el desarrollo del crimen en el país ni nada por el estilo. Pero es esta cuestión de cómo la gente ha vivido durante ya muchos años los estragos del crimen, los estragos de los asaltantes. A final de cuentas todos hemos sido víctimas de la violencia en algún momento, de la delincuencia más que nada, desde el hecho pequeño de que a lo mejor se roban algo de tu cochera, no sé, una maceta, algo así, a por ejemplo que vayas en la calle y un asalto común, dame tu celular, dame tu cartera, dame tus cosas, a cosas más grandes, por ejemplo fraudes, no sé, me quitaron mi casa, me robaron mi coche, hice un retiro de dinero en el banco y a los 5 segundos me asaltaron. Por desgracia son cosas muy comunes en este país. Entonces, pues, de cierta forma, este evento es una catarsis para las personas, para todos en general. Principalmente es catártico para las personas que hicieron esto, obviamente. O sea, la razón, tendríamos que entrevistar a esas personas o hablar con ellas para entender bien por qué optaron por ser tan agresivos con el delincuente, pero podríamos intuir que en este caso fue por una cuestión como
de hartazgo, de fastidio sobre este tipo de cuestiones, sumándole a esto quizás algunas presiones económicas por la pandemia actual, la preocupación precisamente de controlar el virus y otras cosas que siempre estamos cargando a las personas, ¿no? Cuestiones con las que tenemos que lidiar. Entonces el detonante en este caso es esta persona que iba a saltar y contra quién puedes mejor liberar tu frustración si es contra una persona que precisamente te está agrediendo o que está agrediendo a alguien más. Entonces es como ese contexto donde se libera este evento. Después, la gente que vemos esto, por ejemplo, les comento, inmediatamente cuando yo vi así el video, mucha gente estuvo a favor de este acto, de que se haya agredido a esta persona de esa manera. Y posteriormente salieron las personas reprochando el acto, tachándolo como algo incorrecto, algo que no se debía hacer, inclusive justificando al criminal, que en este caso es algo muy común. Por desgracia, algo que ya comentaba al principio es que precisamente en las ciudades grandes hay una falta de oportunidades en muchos casos por la competencia, por tantas personas que son, y no todos tenemos la posibilidad de ponernos a la par de los retos del día, por X o Y razón. A final de cuentas, la desigualdad social y la pobreza son temas reales, son temas serios, que no se les ha dado un correcto tratamiento en este país con ninguna política pública y nada por el estilo, pero es curioso, o más bien, no es curioso, es más bien problemático porque no es nada más el hecho de decir, en este caso, ¿no? Supongamos que quizás el ladrón tuviera alguna necesidad, ya sea de comer, de alimentar a su familia también, de salud, quizás pagar la renta, algo por el estilo, ¿no? O sea, simplemente una cuestión de necesidad y él decide cometer un acto violento para eso. Está bien, es comprensible en ese aspecto, pero de todos modos no es legal. En algunos casos pareciera ser que con la política actual del gobierno actual de este país se quiere precisamente perdonar a los delincuentes y que precisamente el sistema de justicia no funciona y se les deja salir por delitos menores como es el robo, pero a final de cuentas es una cuestión ilegal. Entonces es una cuestión ilegal y a final de cuentas tiene que proceder de alguna forma, pero en este país pues parece ser que las leyes nunca son eficientes y mucho menos los organismos y las instituciones desarrolladas para cubrir estas necesidades. Entonces el problema aquí también radica en que no solo existe necesidad cuando se comete un acto como este. No, no es nada más una cuestión de decir, tengo una necesidad y voy a cometer un acto ilegal porque la sociedad no me brinda las oportunidades que yo necesito. Es también una cuestión de que hay toda una cultura del crimen, del delito, del asalto. En este país es también muy conocido por la narcocultura. La narcocultura pues es como todo este acervo de significados y de acciones que dan sentido o que tienen sentido en un contexto, en este caso el del crimen organizado, en la narcocultura, ¿no? Adorar a Malverde, escuchar narcocorridos, beber cierto tipo de bebidas alcohólicas, un montón de cosas. Entonces también una vez, en una ocasión en clase, estábamos viendo un documental que nos proyectó un profesor y era precisamente sobre las dos caras de esta moneda, las personas que son víctimas de la delincuencia y los delincuentes. Entonces, las personas que son víctimas de la delincuencia, igual se puede decir que siempre se quiere hacer ver a esas personas precisamente como mártires, siempre nos queremos sentir como mártires y decir, es que yo, ¿por qué me pasa esto? Eso no es justo y las cosas así. Pero pues también por el otro lado está la cuestión de los criminales en este documental. No sé hasta qué punto sea cierto o no, pero yo sé que sí es de cierta forma así, porque también he convivido con personas que se han dedicado al robo o que también han estado muy de cerca con este tipo de personas. Y el punto aquí es que hay una cultura del robo donde se justifica ese tipo de actos y donde se le pide básicamente a las víctimas que no pongan, ¿cómo se dice? No pongan resistencia. O sea, estas personas ya no nada más cometen sus crímenes pensando, sí, estoy haciendo mal, no quiero robar, no quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo por la necesidad. No, para ellos es un gusto, es un deporte hacer este tipo de cosas. A final de cuentas es la forma en la que viven y no lo quieren cambiar. O sea, aunque el gobierno en este momento les ofreciera las oportunidades o las formas de salir, obviamente no directamente. No me refiero a que el gobierno llegue y les dé dinero y les dé
una candidatura en el Senado o algo así como se podría hacer. No, me refiero a que, por ejemplo, que pusieran escuelas, que pusieran centros de trabajo cercanos, que pusieran centros de desarrollo personal cerca de los barrios y las comunidades donde más delincuencia hay. Aunque el gobierno hiciera esto, esta gente no va a salir de la ideología donde se encuentran insertados, de esta cultura del asalto, del robo, porque ya no solo basta con eso. En algunos casos no es nada más el robar, no es nada más la adrenalina de, llego y le quito su celular y luego el celular lo vendo, o la cartera y de ahí saco dinero y eso lo uso para drogas o para alcohol o para otra cosa, ¿no? No, también es, por ejemplo, dejar un sello. En una ocasión a un amigo lo asaltaron y no les bastó con quitarle sus cosas, lo golpearon. Y entonces, cuando mi amigo le contó a otros conocidos, a otros amigos, una amiga dijo, sí, son tales sujetos, esos sujetos están en esa zona donde tú andabas y ese es su sello especial, que no solo roban, sino que lo hacen, por así decirlo, en manadas, en grupos de 4 personas, por ejemplo, y aparte el sello no es nada más dejarte sin tus cosas, es golpearte. Y pues a mi amigo lo dejaron muy mal. Lo dejaron, la verdad, muy mal de la cara. Estuvo casi él estuvo trabajando en ese tiempo. Se acaba de mover algo aquí de mi escritorio, eso no importa. Él estaba trabajando en ese tiempo y estuvo casi una semana incapacitado porque la verdad la cara se la dejaron hinchada horrible. Yo fui unos días después, como unos 5 días después, y tenía la cara todavía muy mal. Y él me dijo, güey, es que yo cuando me chequeé al segundo día tenía la cara tan hinchada que me fui a ver al espejo y no me podía reconocer. O sea, no sabía yo quién era, no era posible que esa fuera mi cara. Y sí le creo porque yo lo vi unos días después cuando se le había bajado la hinchazón, pero tenía la cara así llena de protuberancias, básicamente como la foto del delincuente, como lo dejaron así de golpeado. Seguramente la incluye aquí en este clip. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos hablan de que el crimen, este tipo de delincuencia en el país no es nada más una cuestión de falta de oportunidades, no es una cuestión de hambre, no es una cuestión de carencias, es también una cuestión de gusto por este tipo de asaltos y de cometidos. Y les comentaba, en el documental que nos presentó este profesor, precisamente salió un sujeto. Sería difícil saber si en realidad si era un sujeto que se dedica a robar o si solo era como un actor que interpretaba el testimonio de otra persona, pero literalmente decía eso, decía es que esto lo hacemos por gusto, es nuestro oficio. Nuestro oficio es robar de esta forma, con pistola, con cuchillo, desde jóvenes, y la verdad, si un día te van a quitar tus cosas, dáselas, o sea, no pongas resistencia, no te opongas, a final de cuentas tu celular lo puedes conseguir después, el dinero de la quincena también después, pero tu vida, esta no la vas a recuperar. O sea, es increíble el cinismo con el que esta persona, ya sea, lo repito, un ladrón de verdad o una interpretación, es increíble ese cinismo de decir, mira, güey, dame tus cosas porque si no te voy a matar. Y es mejor que tengas tu vida a que salgas con tu celular de aquí. Por desgracia es cierto, o sea, a final de cuentas es mejor dar tus cosas en vez de que te hagan algo. A mí también me ha llegado a pasar en 2 ocasiones que me roban y pues yo inmediatamente digo, ¿sabes qué? Agarra todo. No me importa. Igual nunca he sido una persona que carga como cosas muy valiosas, pero a final de cuentas las pertenencias de uno pues son importantes, ¿no? Pero pues sí, yo inmediatamente digo, ¿sabes qué? Agarra mis cosas y ya, adiós. Entonces ese es el problema principal, ¿no? Que existe toda esta cultura del robo, que no se trata nada más de robar por carencias y por necesidades, sino también como deporte, como profesión, como pasión, básicamente. El robo como pasión. Entonces, a final de cuentas es esta justicia poética, esta justicia social de dejar a un delincuente de esa forma, porque a final de cuentas, a como pienso yo que lo ve muchas de las personas, o al menos como yo lo veo, es uno de 10 o de 100. O sea, por este tipo que se golpeó de esa manera, ha habido otros 100 robos, posiblemente el mismo día o quizás en días posteriores, pero ha habido otros 100 casos de robos que no se solucionó nada. No digo que la golpiza haya sido una solución, de cierta forma se evitó que a la persona se le quitaran sus pertenencias, pero pues también en qué estado se dejó a la otra persona, ¿no? Eso también lo vamos a hablar en un segundo más. Entonces, a final de cuentas es como ese grito, esa exigencia de justicia y de tomar la justicia por tus propias manos, porque sabes que en ese caso,
si por ejemplo el ladrón hubiera alcanzado a escapar con las pertenencias de este señor en la camioneta, en el transporte público, después le hubieran dicho al chofer que se parara y el chofer se hubiera detenido y entonces hubieran hablado a una patrulla y entonces hubiera llegado la patrulla así de lejos y luego después la patrulla le hubiera hablado a los otros contactos, serían 4 o 5 patrullas haciendo una especie de reporte improvisado, así tipo cómo era el delincuente y dime, por desgracia el delincuente siento yo no tiene ningún rasgo muy particular, no sería diferente de mí honestamente, o sea, es una persona de tez morena, traía una camiseta blanca, traía un pantalón de mezclilla, básicamente o sea, inclusive un personaje de videojuego, CJ, de GTA San Andreas, está vestido igual, o sea, no hay ningún distintivo particular, entonces tú qué vas a hacer o qué va a hacer la policía cuando tenga esa información. Ah, sí, un sujeto típico de tez morena con cabello negro corto fue y robó un camión y se llevó las cosas. Entonces, lo que le van a decir los policías a esa persona es, vaya a la delegación y haga un reporte. ¿Y para qué voy a hacer un reporte si al final de cuentas no me van a poner atención, no van a resolver el caso y no voy a conseguir mis pertenencias de vuelta? Eso es lo que hubiera pasado en la situación ideal de denuncia de este país. Una... A final de cuentas, primero el circo como policiaco, de cómo llegan todos los policías, todas las patrullas, a ver qué pasó, qué pueden hacer así, lo clásico, y luego después se van, siguen con sus rondines y pues ya, no pasa nada. Incluso sabemos que en algunas ocasiones los policías pueden estar coludidos con los criminales, de todo tipo, desde por así decirlo, rateros callejeros, gente que asalta transeúntes, hasta crimen organizado. Entonces, pues sabemos de cierta forma, a ciencia cierta, si lo podemos decir que lo sabemos, porque después se da a conocer en alguna investigación o en algún medio periodístico que así es como operan, ¿no? Entonces, ese hubiera sido el caso, supongo yo, o podrían haber habido otras derivantes y de esa forma se hubiera procedido. El sujeto hubiera perdido sus cosas, su tiempo, posiblemente hubiera llegado tarde a su trabajo, el de la ruta hubiera perdido también más tiempo y todo ese tipo de cosas. Desconozco qué fue lo que pasó después de la golpiza, seguramente fue algo similar también, llegaron las patrullas y todo y así. Entonces, este hecho de linchamientos, este caso no es el único, también ya han existido muchos. En otras ocasiones también en Ciudad de México se han linchado delincuentes. Recuerdo una ocasión, una noticia donde estaba en una colonia tipo Iztapalapa, no es por denigrar ni nada, simplemente creo que era una localidad de este estilo y estaban linchando a un sujeto y era tan grande la masa de gente, el tumulto, que inclusive tuvo que llegar un helicóptero para tener una vista aérea de dónde estaba la gente y qué estaba pasando. Y ahora sí que es increíble de cierta forma que los policías se organizaron de una forma tan grande, o sea, hicieron un operativo tan grande de traer un montón de patrullas y traer un helicóptero para poder calmar a la gente y salvar a un ladrón. No digo que su vida no valga la pena, pero me parece increíble ese tipo de cosas y cuando una persona se encuentra en el caso contrario, pues realmente poco se hace en algunas ocasiones. También tengo una anécdota reciente de un Uber en el que iba la otra vez, iba hacia el SAT a hacer un trámite burocrático inútil, no sacar la firma electrónica, no sé para qué sirve el día de hoy, la voy a usar en un trámite posterior, pero no sé qué otra función tenga. Y el del Uber me estaba contando que a él le habían robado un auto. Le pidieron un servicio en la noche, llegó al lugar donde tenía que entregar el servicio y entonces Ah, perdón. Entonces los sujetos le dijeron, ¿sabes qué? Ya valiste madre. Sacaron los dos pistolas, lo pusieron en la cajuela, creo, y se llevaron el coche. Pero lo que destacaba el conductor era que él no estaba utilizando la aplicación de Uber en ese momento, sino la de Didi. Entonces él decía que las aplicaciones no son tan seguras como parecen, que la de Uber es la mejor y la de Didi y la de InDriver, otras aplicaciones similares, que realmente no ofrecen esa seguridad. Pero bueno, el punto es que esta persona después aquí en la ciudad, en la zona sur, hay un aeropuerto y lo dejaron por ahí atrás y se llevaron el coche. Entonces el sujeto no tenía cómo pedir ayuda, no sabía qué hacer. Y después de eso, pues ya, este, encontró la forma de regresar a su casa, levantó la denuncia contra las dos personas y me contó que ya posteriormente se atrapó a una. Y entonces a esta persona lo que le daba miedo al conductor del Uber
era que no se procediera, que no se hiciera nada. No recuperó el coche, pero él mínimo ya quería esa sensación de justicia con que se le metiera a la cárcel o se procesara a esta persona. Entonces, se le procesó y sí se le iba a dar una sentencia porque no solo tenía esa denuncia de robo, tenía aparte otras y también tenía de homicidio. Entonces fue así como de chale, o sea, ya no basta con que robes un coche, sino que también tienes que tener varios strikes, es decir, varios puntitos negros en el historial de ya te denunciaron una, dos, tres, cuatro, 10 veces de robo y también tienes una de homicidio. O sea, se tiene que actuar ya hasta que se llega a ese punto. Entonces es bastante problemático precisamente eso y eso da a entender un poco de por qué la gente busca la justicia por sus propias manos de esa manera, porque a final de cuentas saben que no se va a proceder, que no se va a resolver nada, que no se va a dar justicia de la forma en la que uno lo busca, que es que se meta la gente a la cárcel y que tampoco vas a recuperar tus cosas ni tu tiempo invertido, porque por desgracia a veces se toma muy exagerado el hecho de decir, ay, te robaron un celular y te madreaste a un tipo así de esa forma. Sí, pero el problema es que si tú fueras una persona relativamente de recursos, bueno, si fueras una persona de un alto ingreso, no te costaría nada volver a comprar celular. Igual te quedaría el coraje y la rabia de lo que te pasó, pero igual dices, ay, pues bueno, voy y compro otro. Me ha pasado que he conocido a gente así, que no es precisamente muy rica, pero sí dicen así, ay, pues una vez iba y me robaron mi celular y me agüité y al día siguiente fui a comprar otro. Ah, qué bueno. Precisamente es eso, es un bien material, las cosas materiales vienen y van. El problema es que algunos tenemos que esforzarnos más en este mundo para conseguir las cosas. Sabemos bien que los empleos no son, que sabemos que los empleos no son bien pagados en este país, en esta sociedad. Entonces el problema es ese. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo de tu vida o cuánta vida estás invirtiendo tú por esas cosas materiales? Quizás suene muy materialista de, ay, güey, ¿cómo te va a importar más lo material que una persona y su salud y así? No, no me importa más, por ejemplo, lo material que mi salud, o que la salud de mi mamá, o que la salud de mis amigos. Pero sí es muy molesto que tú gastas tu tiempo, tu vida, tu esfuerzo, tu energía, tus recursos, todo lo que eres tú, para conseguir tus cosas, para conseguir un sustento, y llega alguien y te lo quita de esa manera tan fácil. Y entonces supongamos que también es otro caso donde trabajas en una fábrica, eres un obrero, trabajas 48 horas a la semana y por esta jornada de trabajo te pagan 1,500 pesos y un día vas saliendo de tu trabajo y llegando sujetos a una motocicleta con una pistola y te quitan tu dinero. Entonces siempre es este tipo de casos lo que generan indignación, porque después llegas con tu familia o llegas con tus amigos, les cuentas y siempre es la misma como de, ah, mira, a mí también me pasó eso una vez, eso me ha pasado, pinches ratas, pinche gente, ¿por qué hacen eso? Ese tipo de cosas, ¿no? Y también los estratos altos de la sociedad, por así decirlo, también sufren ese tipo de violencia, ¿no? Ese tipo de delincuencia. Por ejemplo, los secuestran, les piden cuotas, les piden plazas, todo ese tipo de cosas. También ellos son víctimas de este, de este sistema de delitos, de delincuencia y de toda esta gente. Entonces de ahí se comprende un poco la molestia, ¿no? Que causa el por qué la gente reacciona de esta manera. A lo que vamos ahora es a la cuestión como del tomar la justicia por tus propias manos. En una ocasión yo estaba platicando con una amiga y ella, estábamos platicando precisamente de esto, ¿no? Como de cómo reaccionas frente a un asalto, a una situación donde quizás te puedes defender o qué puedes hacer al respecto. Entonces, pues yo le decía, estábamos hablando precisamente de si es eso, ¿no? O sea, es que el caso más típico es el celular, que te quieran robar el celular y entonces ella me decía si la vida de una persona, de un delincuente valía más que mi celular. Entonces yo le decía que pues tampoco se me hacía como correcto matar a una persona porque te quiere quitar algo, pero pues igual mínimo sí como agredir a esta otra persona en defensa propia. Por ejemplo, no sé, incapacitarlo, rompiéndole una pierna, rompiéndole un brazo, como si fueras un personaje de videojuegos, ¿no? O algo así que tiene la fuerza y sabe cómo hacer eso. Que ese tipo de cosas yo sí estoy de acuerdo porque de esa forma lo incapacitas y puedes huir.
O sea, si le rompes a alguien una pierna, a un asaltante, pues lo dejas ahí tirado y ya no va a poder hacer nada. Por desgracia, como comento, casi siempre son dos o tres personas, es decir, nunca andan solos, tampoco son tontos. Entonces, supongamos que eso pasa, tú te defiendes de esta manera y pues mínimo tienes como la oportunidad de salir, ¿no? Entonces ella me decía, y también es amiga de otro amigo, y entonces me decían, pues sí, pero el problema es, ¿qué tal si tú escapas, pero de alguna forma ven dónde vives o lo descubren? Porque supongamos que casi siempre los asaltos son por las mismas zonas que tú siempre transitas. Es decir, difícilmente te... Sí pasa, pero difícilmente te roban o te asaltan en otra zona. Casi siempre es por donde tú andas tranquilamente y pum, llega un tipo y te chingó. Entonces me decía, ¿qué pasa si estas personas descubren dónde estás tú y después van y te buscan? ¿Qué tal si nada más era uno y después llegan tres y te quieren golpear o ven a tu mamá y le hacen algo así? Y entonces es como esa reflexión de qué tal si algo así pasa y entonces qué vas a hacer. O sea, obviamente no sabes si algo así puede pasar, pero entonces estarías dispuesto a matar a una persona para posiblemente prevenir un daño mayor hacia tu persona, hacia tus demás seres queridos. Es quizás un caso muy exagerado, pero es precisamente ese como que límite. Y al final de cuentas ella estaba como que un poquito en contra de mi opinión, de mi postura. Entonces también después tocamos como otros temas de agravios que puede sufrir una persona y le di y porque ella me decía básicamente que ella no está de acuerdo como en dañar a otra persona y le dije, entonces supongamos que algo más feo te está pasando a ti, que alguien te quiere violar. No sé, vas pasando y entonces alguien te jala, te está jaloneando, te lleva tipo película, serie, te lleva a un callejón, te quiere hacer algo y entonces tú estás ahí, llorando, gritando por tu vida, nadie llega, nadie hace nada, y entonces le puse el caso así literal, le dije, imaginemos que tienes a esta persona encima de ti, está empezando a realizar el acto, y como de película, al lado de ti hay un cuchillo, hay un fierro, algo así, y lo puedes agarrar para picarlo. Y entonces le digo, lo picas en la cabeza. Me dice, no, es que no lo quiero matar y no sé qué. Y así le digo, pero es que lo que te está haciendo, o sea, de veras no te vas a poner en ese plan. Me dice, no, pues mejor en otro lado. Y le digo, imagínate que lo picas en el brazo, se lo va a quitar, se va a enojar más. Obviamente si lo lastimaste, pero te va a hacer un daño peor. A lo mejor si nada más, se oye muy feo, pero a lo mejor si nada más te iba a violar, ahora te quiere matar. Entonces, ella se ponía cada vez como más pensativa, así de chin, pues es que sí puede pasar. Y entonces mi amigo, su novio, y le dice, bueno, imagínate que agarran a nuestro hijo y lo quieren matar o le quieren hacer algo. Y ella simplemente ya no contestó, dijo, no, es que eso ya es demasiado, ahí sí ya no se vale, o sea, ya no se vale que pongas eso de ejemplo. Y es así como de, ella no quería admitir que quizás sí llegaría a una situación donde de poder tomar la vida de una persona que te está haciendo daño, que le está haciendo daño a un ser querido, lo haría. No lo quiso admitir, no lo admitió. Y está bien, al final de cuentas, esperemos no sean nunca casos en los que realmente uno se encuentre, porque ese no es el punto. El punto no es a final de cuentas vivir eso. El punto es realmente tú qué haces en esas situaciones. O sea, ¿se justifica esa violencia? A lo mejor bastaba con que le metieran unos buenos golpes. Es que en este video del asaltante lo golpean aproximadamente unos 5 minutos, o sea, es un tiempo demasiado largo, o sea, son 5 minutos de golpiza. En algunas pandillas se tiene conocido, por ejemplo, son 12 o 13 segundos o hasta 18 segundos de golpiza seguida, o sea, te tiran al piso y entre, no sé, 6 o 10 te están golpeando, 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 y si pasas eso, o si sobrevives a eso, pues ya eres como parte de esa comunidad. Pero entonces imagínate estar siendo golpeado continuamente 5 minutos porque nunca lo detienen. Siempre son patadas, golpes, jaloneos, luego de repente como que lo sueltan y lo vuelven a agarrar. Entonces, realmente era necesario quizás tanta violencia. Quizás hubiera bastado con una buena ronda de golpes, por así decirlo. A final de cuentas lo cometieron. Y después aventarlo de la combi en movimiento. A lo mejor pudo haber muerto en ese por eso, por aventarlo de la combi en movimiento, pero no me refiero a eso, me refiero a simplemente golpearlo, pum, 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 y ya, órale, a chingar a tu madre, simplemente ya, vete de aquí. Ya te tocó tu golpiza por tu pendejada que querías hacer, pues ya. Pero en este caso, pues no fue así, o sea, fue aparte, podríamos decir hasta un crimen de odio, por así decirlo. O sea, a los pasajeros no les bastó con defenderse, aparte quisieron cometer más, o sea, quisieron liberar todo ese salvajismo, esa frustración que traen cargando consigo. Entonces, al final de cuentas,
También todo esto está muy relacionado a la forma en la que funciona el sistema de seguridad y de justicia de este país, que ya lo he estado comentando constantemente. El problema es ese, tú haces una, ¿cómo se dice? Una denuncia y no se procede de ninguna forma. Entonces hasta que se juntan varios puntos en el récord de un criminal, se puede hacer algo. También una vez pasó así similar aquí por mi casa. Venía mi tío, por desgracia vivo en una calle medio, o sea, es fea estéticamente la calle por donde vivo, o sea, está como mal, está muy descuidada, hay mucha basura y así, y en las noches a veces se pone un poco oscuro. Y es una calle muy solitaria. Entonces mi tío venía de noche y en ese momento lo asaltaron. Le quitaron un pequeño celular de cacahuatito, de estos de teclado numérico y así. Entonces, pues creo que también le quitaron dinero, sí, traía como unos 500 pesos o algo así, y también se los quitaron. Entonces él hizo la denuncia con un conocido que es policía, típico así de, el conocido de un amigo y la fregada. Y entonces, sí agarraron a este sujeto y le pidieron a mi tío que acudiera como para identificarlo. Pero ya cuando él iba a acudir, ya no se pudo hacer nada porque el conocido de mi tío cumplió como su función de agarrar a este güey y de llevarlo por así decirlo, al Cepolito, a Cepol, donde dejan a los criminales o a los, no tanto criminales, porque pues también me ha tocado estar ahí por beber en vía pública, que eso no es cierto, esa será una historia para otro podcast. Pero bueno, a la gente que nos llevan ahí, entonces ya cuando él iba a ir a identificarlo, pues ya lo habían regresado a su casa. Lo soltaron porque el delito que se le imputaba no era suficiente como para una pena o básicamente no era lo suficiente para el sistema, para la institución, como para gastar sus recursos en eso. O sea, era simplemente, ¿sabes que te robaste un celularcito o lo que sea? Son unas cuestiones de robo menor, a lo mejor tiene otras denuncias, pero pues X, así que ya, vete de aquí. Entonces el problema es ese, de cómo funciona ese sistema para uno que busca justicia, que busca denunciar a otra persona. Y es curioso o mala onda porque supongamos para cómo funciona la justicia cuando tú eres el imputado de un delito, de un crimen. Supongamos que tú eres inocente y entonces te agarran y te meten a la cárcel porque eres un sospechoso, a lo mejor porque estuviste en el lugar del crimen o cosas así, que realmente no funciona así la justicia aquí en México, pero supongamos que sí. Entonces te agarran y te imputan algo. Y te dicen, no, espérate. Y tú dices, no, espérate, aguántame, y no sé qué, y así. Y entonces se hace todo el proceso legal, todo el proceso de demanda para comprobar que eres inocente. Pero durante ese tiempo puedes estar en la cárcel, puedes perder un montón de tu vida, un montón de tus recursos por probar tu inocencia por un procedimiento que se hizo mal, por algo que se comprueba, por algo que posteriormente se comprueba que no hiciste tú. Entonces ya cuando se demuestra, es así como de Simón, perdón, y ya, unas palmadas en la espalda y vámonos. Entonces, el problema es eso, o sea, la justicia no sirve de ninguno de los dos lados. La justicia aquí es, si haces una denuncia, no se te va a hacer caso. Si eres atrapado por un crimen que se puede comprobar que tú cometiste, no se procede de alguna forma. Siempre encuentran la forma para salirse los criminales con la suya. Y si tú eres una persona común, por así decirlo, de bien, que ya quedará conciencia de todas las personas cómo es esto, pues también te toca batallar, te toca enfrentar un cargo que no es tu responsabilidad y al final de cuentas pues puedes morir ahí en la cárcel. O sea, también todo depende mucho. Me acuerdo mucho de una película que fue muy, muy famosa en su momento, hace quizás unos 10 años, que se llamaba Presunto Culpable, que era esta cuestión de un sujeto que se le imputaba que había cometido un robo, pero él no lo hizo. Él no lo hizo, era otra persona y tenían al verdadero criminal ahí, pero pues a él no le podían comprobar nada y nunca lo metieron a la cárcel. Pero al presunto culpable, al protagonista, tampoco nunca se le comprobó nada, pero se le quedó ahí en la cárcel y se le dio hasta la sentencia, pero no se le comprobó como tal que él hubiera hecho el robo, entonces él insistía y perjuraba que él era inocente y todo ese tipo de cosas. Entonces tuvieron que pasar dos amparos, o sea, tuvieron que intervenir dos veces en el proceso para que se pudiera demostrar la inocencia de esta persona. Y también es bien diferente cómo cometer los crímenes. Por ejemplo, me acuerdo también una vez de un programa de televisión donde estaban entrevistando a reos de un penal y estos reos eran como de los más tranquilitos, pero era para ver cómo era la cuestión, ¿no? Cómo funcionaban las cárceles y todas estas cosas. Entonces a este reo se había robado una tele. Entonces él tenía creo que 5 años en la cárcel, pero precisamente un robo de una tele
no es una cuestión tan grave. Lo que pasó ahí fue que él tenía la televisión y entonces cuando lo agarró el policía, él soltó la televisión y le cayó en el policía el pie y se lo fracturó. Era una televisión de estas grandes de antes, no era una pantalla. Entonces eso fue lo que el problema ahí, se le tomó como agravio a un oficial y se le dio más tiempo de cárcel. Entonces todo este tipo de cositas son lo que hace que una persona diga, ¿sabes qué? Mejor ni confío en el sistema de justicia y ni me acerco y entre menos lejos de ahí esté mejor. Porque también ese es el caso. Si tú, por ejemplo, vas así, ¿no? En la calle, precisamente, y salen dos güeyes, tres, con cuchillo y te quieren robar y todo, y la calle está sola, no tienes testigos, y tú sacas una pistola, ¿por qué tendrías una pistola? Pues no sé, porque eres una persona enferma o porque estás hasta la madre de que te estén robando, sacas una pistola y matas a uno. Y después ahí es cuando ya todos oyen el ruido y le hablan a la patrulla llega y te ven y ven el disparo y a lo mejor todavía tienes el arma y tú dices, no, pues es que a mí me intentó robar y no sé qué. Vas a decir como, no, a ver, órale, para arriba. Entonces a ti te llevan y a ti te imputan por homicidio y no importa que haya sido en defensa propia o a lo mejor no se puede comprobar precisamente porque en ese momento cuando todo pasó estaba solo, ya no hay testigos, los amigos del ladrón se fueron y tú estás solo y se te imputa y entonces estás en la cárcel. Entonces, una persona realmente prefiere no arriesgarse a eso y dice, ¿sabes qué? Mejor todo y muere. Y ese es el gran problema del sistema de justicia en este país y cómo eso, de cierta forma, orilla a las personas a hacer este tipo de actos. Al linchamiento, a otro tipo de, a recurrir a estos tipos de violencia contra el agresor. O sea, porque uno es violencia, pero es defensa, en el sentido de que a ti primero se te agredió, entonces tú respondiste, tú te defendiste. Porque también yo creo que no es válido simplemente así decir, ah, no, pues sí, me están golpeando, me están robando, me están matando, me están violando, no debo hacer nada porque da justicia. No, no. Si te encuentras en esa situación, es necesario que tomes cartas en el asunto y que te defiendas, como sea que puedas, ya sea correr, ya sea golpear, ya sea hacer algo, pero el problema posterior va a ser ese, que si dañas mucho al criminal, puede ser que se te meta en la cárcel. Otra anécdota que una vez escuché de un compañero de mi último trabajo era que él iba caminando tranquilamente por una avenida y entonces él sintió que lo jalaron de la mochila y vio que eran dos güeyes y entonces pues el clásico discurso, órale puto, cállate con las cosas y sácate todo lo que traigas. Entonces él se volteó y golpeó a uno y lo golpeó tan fuerte que después lo azotó al piso y en el piso lo estuvo pateando. Y el otro vio eso y se asustó y se fue corriendo. Y entonces llegó la policía y lo subió a mi compañero y después hubo una señora denunciando que el que los quería robar era mi compañero. O sea que mi compañero quería robar a estas otras dos personas. Cuando pues realmente no era así. Ellos lo querían robar. Entonces el problema precisamente es eso, ¿no? O sea, cómo se puede tergiversar todo y así. Y a final de cuentas a él lo llevaron a la cárcel. Estuvo unas horas en el CEPOL, en lo que se vea qué onda y así. Ya después, pues no se le encarceló ni nada. Se comprobó que sí, que esos sujetos eran rateros y todo. Pero pues ahí queda precisamente eso. O sea, pudiste haber ido a la cárcel si no se hubiera reaccionado a tiempo, porque también los policías ya lo querían meter a la cárcel, así de, no, mira que tú hiciste esto y ahorita mismo te vas a ir al bote, al cerezo, a la fregada y todo, y él no se dejó, él luego así de, a ver, pues déjame, me contacto con alguien que traiga un abogado, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces de esa forma él se pudo zafar. Pero pues hablamos también de que hay muchas personas que no van a saber hacer esto, que no van a poder hacer esto, y pues se fue a final de cuentas perdiste tu libertad o perdiste algo por intentar defenderte de otros agresores. Y ese es el gran problema de esta sociedad. O sea, realmente los policías no hacen su trabajo, tampoco lo hacen por así decirlo, los judiciales, tampoco lo hacen los jueces, tampoco lo hacen los abogados. Y pues nosotros como población, como sociedad civil, estamos ante todas las amenazas de estos bandos. O sea, uno como ciudadano común no simplemente se enfrenta a los delincuentes, te enfrentas a todas estas amenazas juntas, al policía, al tránsito, al ratero, al político corrupto, a todo el mundo te tienes que enfrentar y a todo el mundo tienes que aguantar. Entonces, esa gente es la que realmente carga en sus hombros a la sociedad y que cargan con tanto estrés. Y por eso se explica un poco
o se puede entender por qué las personas reaccionan de esa forma ante ese tipo de sucesos. Que si fue un poco excesivo que lo golpearan durante los 5 minutos que dura el video aproximadamente, pues quizás sí. Si yo haría algo igual, sí, posiblemente. Me gustaría defenderme, me gustaría desquitarme de las veces que también me ha pasado, que también en otras ocasiones no me han robado, pero he estado en riesgo o en peligro de ser atacado por personas que simplemente a eso se dedican. Entonces, pues, precisamente creo que es entendible, no justificable a final de cuentas. Si hubieran matado al tipo, pues sí también estoy de acuerdo en que en que se tomara un proceso legal. También si el tipo quiere proceder de forma legal por los daños que se le hicieron, puede hacerlo, en efecto. Yo ya no soy abogado, ya decidirá el juez y los abogados cómo llevar a caso ese asunto, pero creo también que de cierta forma él tiene su derecho o su facultad más bien. Digo, tiene el derecho porque está escrito y tiene la facultad, pero no creo que tenga como, no creo que merezca la posibilidad de ir y denunciar así de, ay, es que me golpearon porque iba en un camioncito, yo nomás me quería robar un celular para sacar para mi motita. No, güey, o sea, no. O sea, hiciste hiciste algo ilegal y está grabado ahí en el video, pero después también la forma en la que se te agredió, pues puede ser que se pueda denunciar, ¿no? Que se pueda hacer algo por el respecto. Y pues más que nada eso, ¿no? Este caso fue lo que me orilló como a hablar un poquito como a tomar el tema, que no es nada más el caso en sí de los asaltantes, porque si ese fuera como el caso, pues me hubiera dedicado más a investigar ahí quiénes eran, cómo fue, qué pasó y todo, shalala, shalala, shalala. Más bien es esta nota fugaz, este este destello fugaz en las redes sociales, uno de tantos, y pues dije, bueno, entonces vamos a hablar un poco como de esto, ¿no? De cómo veo yo, cómo creo yo que está la cuestión del crimen en el país y por qué la gente reacciona de esa manera. Entonces creo que es precisamente así, la gente está fastidiada de tantas cosas que están pasando y de esta forma encuentra la catarsis, como también encuentran la catarsis por desgracia, en beber, en tomar, en golpear a su familia, porque pues también hay hombres y mujeres que golpean a su familia, sobre todo sabemos los hombres se dedican también a golpear a sus mujeres por cuestiones a lo mejor de que no saben cómo lidiar con el estrés, del trabajo, lo que sea, que de nuevo no se justifica, es también un delito, pero entonces este tipo de cosas, ¿no? La gente carga con tanto y no sabe cómo canalizar su ira y lo canaliza con la gente, con la primera persona que se encuentra. En este caso fue un ladrón. Pudo haber sido una esposa, pudo haber sido un hijo, pudo haber sido otra persona. Entonces, pues, precisamente hay que pensar un poco más del hecho de, sí, golpearon a un ladrón y así. Aunque también honestamente no apoyo mucho las posturas que lo defienden, así de, no, es que pobrecito, piensa en eso, qué tal si tiene una boca que alimentar algo así. No, 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 no. No, así no funcionan las cosas y no deben de funcionar así. Entonces, pues, más que nada eso ya, creo que con eso ya llegamos hasta el final de este segmento, no quiero extenderme más. Vamos a estar planeando un podcast, creo que esta semana se van a subir dos, tengo que hablar con mi amigo que les había comentado al principio de esta edición, que él quiere venir a compartir un poco sobre su tema, entonces me voy a comunicar con él para poder traer un podcast de una temática diferente y traer una voz nueva a este espacio. Entonces pues les agradezco mucho una vez más que se hayan unido a la comunidad más exclusiva del internet de radio escuchas de podcast. Ya saben que esto está en Spotify, en YouTube, y pues estoy haciendo el esfuerzo, ahorita realmente estoy solo, estoy haciendo el esfuerzo para poder empezar a hacer directos. Intenté hacer uno en Facebook el lunes, pero no me salió. Lo estuve ahí poniendo y de repente veía que una persona entraba y salía, así nada más tenía un espectador, y de repente me lo cerró Facebook porque tenía mi Spotify y estaban sonando mi música, y pues entonces eso no lo puedes hacer. Entonces lo que iba a hacer ahí era que me iba a meter al GTA 5 en línea y me iba a ir a un negocio que es un club nocturno y iba a empezar a poner canciones pues de este pop urbano para la gente, simplemente como, no sé, como en júbilo, como en broma, pero pues no me va a dejar el algoritmo de Facebook porque inmediatamente reconoce contenidos con copyright. Entonces pues igual ya veremos qué podemos transmitir
en las redes sociales. Puede que lo transfiera a la página de Random Normality o que lo empiece a transmitir en mi Facebook personal, pero pues de cualquier forma en Facebook, sobre todo donde estamos más activos, ahí nos pueden seguir. Y pues hasta luego, muchísimas gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad tan exclusiva y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.